obstáculo que nos detenga, ni desafío que no podamos superar. Con la fuerza de la unión y la esperanza, Mujeres Líderes América. Un mundo mejor vamos a crear. Somos fuerza, somos voz, somos presente, somos futuro. Mujeres Líderes América, valientes y resilientes, luchando por un mundo con más igualdad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os estéis encontrando actualmente. Hoy tenemos el privilegio de contar con una compañera de Mujeres Líderes de América, que es la gerente de inteligencia de mercadeo en Banco Pichincha, que hay una oficina aquí en Barcelona. También es, como ya se define, radicalmente curiosa, alguien que siempre está emprendiendo, aprendiendo y explicando y además ayudando a todas las demás compañeras a que avancemos. Mamá de una superhéroe y bueno, vamos a conocerla un poquito. Os presento a Laura Kessler. Hola, Laura. Qué gusto con todos y todas que nos están escuchando el día de hoy. Pues la verdad, feliz de tenerte y ¿me podrías decir un poco quién es Laura Kessler y en qué país vives? Claro que sí, vamos a intentar. Vivo en Ecuador actualmente, yo nací en Estados Unidos, tengo alma ecuatoriana. He vivido aquí más de 35 años y la verdad este es el país de mi corazón, pongámoslo así. ¿Quién soy? Como bien lo definiste, es un poco complejo, ¿no? Ya con tantos años acumulados definirse de una forma tan simplista, pero a ver, yo soy por naturaleza investigadora, ese es researcher, ha sido mi carrera, siempre nichada dentro del mundo de marketing y crecimiento de las marcas. Soy, como bien dijiste, curiosa al máximo y eso ha regido mi carrera de alguna manera y todos los pequeños desvíos que he tomado en la vida. Me encanta conversar, eso me ha llevado a ser speaker de TEDx, de EXMA, speaker también en foros académicos. Me encanta dar clases, doy clases a maestría en España. Justamente tengo unos cursos que doy con una universidad a maestrantes en Murcia. He tenido el privilegio de visitarles, me encanta su país. Y hoy en día mi función laboral es justamente acompañar a Banco Pichincha, que tenemos, como decía, oficinas en 6 países, en todas las iniciativas de inteligencia de mercado. Bueno, estamos hablando de que es un trabajo realmente de mucha experiencia, pero sobre todo no difícil, pero sí complicado, porque unificar y llevar 6 países para que avancen en una buena sinergia y que cada país tiene una manera de pensar, eso dice mucho del trabajo y de que estás haciendo alrededor del mundo, dando a conocer esta entidad bancaria. Realmente, pongamos, cada uno de los países tiene su independencia, mayoritariamente en temas de operación como tal. Entonces, nuestro rol, aunque sí tenemos una gran capacidad de trabajo con el corporativo que le llamamos, que es quien integra a todos los países, es entender realmente las oportunidades que existen dentro de Ecuador. Tenemos muchísima relación con Perú, con Colombia, que son otros de los países, pero hay algunos que tienen su independencia y además tienen unos retos muy distintos al que tenemos en Ecuador. En Ecuador somos un banco líder, un banco universal, donde atendemos retail banking, tenemos todo el B2B, empresas, micro inclusive. Entonces el reto real, pongámoslo así, es un reto mucho más local en Ecuador, con esas miras de ir integrando a los distintos países. ¿Cuál es tu aportación a Mujeres Líderes de América? Ay, quisiera que sea inmenso. Quisiera poder apoyar con lo que la gente sienta que puede ganar de mi existencia, pongámoslo así.
tengo información, tengo experiencia, tengo toda la voluntad de compartir. Mi generosidad, así como ha sido dada, para mí es lo mínimo que yo puedo dar sin ningún reparo, y eso es lo que espero que se pueda construir en estos espacios. Si hay alguien que necesite dirección, consejo, apoyo, incluso un dato, lo mínimo que yo puedo hacer es dar lo que me ha sido dado. Estoy llena de información, estoy llena de experiencias de vida, y eso es lo que trato de compartir, sea en las redes o con las personas que me acompañan, y esperaría que ese sea un espacio que podamos ir construyendo en conjunto con la red. Bueno, yo creo que ese es el fundamento básico y primordial, el poder compartir las cosas que nos llegan y sobre todo difundirlas. Creo que tu valor va alineado mucho al mío, lo que yo creo, que es que cuando aprendemos algo, para que eso siga vivo, hay que trasladarlo, expresarlo, enseñarlo para que se transforme. Y muchas veces no solo sirve para aprender, sirve para que no nos equivoquemos y podamos avanzar. Y que la vista o la visión de una compañera cuando yo te llamo, te puedo pedir ayuda, voy a ver una visión diferente de la que yo misma puedo tener y sobre todo salir a veces de ese estancamiento o de ese bucle que se crea. Entonces es muy importante el poder colaborar, el poder hablar, el poder tomar ese café, aunque sea virtual, para poder sentir esa compañía y esa manera de trabajar. Completamente. ¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste? Yo creo que ahí la frasecita de mamá de una superhéroe entra en juego. Mi hija hace 4 años ya, cumplió 4 años, tuvo un infarto cerebral. Ella tenía 9 años, es algo que no sabemos por qué pasó, no hay un diagnóstico, y la verdad es que cambió todo. Yo estaba gerenciando una empresa local aquí en Ecuador, era la gerente general, y de la noche a la mañana, ni siquiera de la noche a la noche, tuvimos que dejar toda nuestra vida, tuvimos que cambiar de país para que ella reciba la atención, tuve que volcar los esfuerzos laborales, seguir manteniendo una empresa a flote, seguir dando trabajo, seguir generando los ingresos, mientras estaba tratando de entender qué le había sucedido a mi hija, qué tipo de atención médica requería, dónde estaban los mejores lugares para hacerla atender, si es que íbamos a sobrevivir eso o no íbamos a sobrevivir eso como familia. Fue un reto personal que tuvo uno de los mayores aprendizajes laborales que yo pude de alguna manera cosechar en mi vida. La generosidad del directorio al que yo reportaba en cuanto a tiempo, en cuanto a exigencias, fue inmenso. O sea, mi agradecimiento a quienes lideraban de alguna manera la iniciativa de esa empresa es inmenso, pero también el entender que la vida no para y que uno decide realmente qué hacer con las cosas que le pasa. A mí me decían, las cosas pasan por algo. Yo decía, no. Yo hago algo con las cosas que me pasan. Y eso fue realmente un aprendizaje mayor. Tuve que manejar, y esto fue en la mitad de la pandemia, ¿no? Además, súmale esa complejidad. Nosotros tuvimos que ir a Estados Unidos, cuando Estados Unidos no habían ni vuelos, tuvimos que tener un charter privado, los seguros nos negaban todo. Y mientras mi hija estaba en el hospital y yo estaba tratando de mantener la empresa a flote, además tuve que tener otros aprendizajes. Sabiendo que volvíamos al Ecuador y no habían personas preparadas para hacer la terapia neurológica que ella necesitaba, yo me convertí en terapista. En Estados Unidos yo tengo un título médico de terapista ocupacional y de terapista neurológica musical. Entonces me preparé, por suerte, cosas de la vida. Yo había estudiado psicología y psicología es un título médico en Estados Unidos que me permitió a mí seguir esta capacitación. Y a día de hoy, uno de los grandes aportes, pongamos, no laborales pagados, pero laborales por esfuerzo, es apoyar a personas que están pasando por algo similar también, en cuanto a cómo hacer las rehabilitaciones, los consejos, los recursos, y eso es algo que yo lo tomo muy a corazón, a más de
toda la parte que uno tiene que seguir manejando. Y eso es complejísimo, ¿no? Es un tema que nadie te prepara para que la vida se dé la vuelta y que el trabajo siga por un carril y que tu vida esté por otro lado que ni siquiera lo tenías visto. Como te digo, fue un aprendizaje inmenso de cómo manejar los tiempos personales, cómo manejar aprendizajes que no estaban en tu espectro, cómo seguir trabajando y ser eficiente, y qué necesitas de tu equipo. Eso fue una de las luces más lindas que me acompañaron en ese proceso, fue ver un equipo tan consolidado en el que yo podía confiar completamente la operación, y que sigan adelante mientras uno volvía a pararse. La verdad te puedo decir, ha sido una gratísima sorpresa el ver esto hacia atrás en mi vida y poder ver todas las personas que te acompañaron, porque finalmente los retos laborales son retos entre personas. No es que la empresa, algo etéreo, hace cosas, la gente que te apoya, cómo realmente puedes confiar en un equipo, los procesos que has construido, los clientes que de alguna manera te acompañan, y tienen esa generosidad humana para que las cosas sigan avanzando. Mi mayor preocupación era, como era la gerente general en ese momento, si es que yo no rendía, habían personas que podían terminar sin trabajo. Yo no afectaba solo a mi familia, sino a familias de varias personas que estaban en nómina. Haber visto cómo pudimos sobrepasar eso como equipo, el apoyo que pude recibir, y por eso te digo, la generosidad que yo tengo es dar mínimo lo que he recibido a cambio de todas estas personas maravillosas que me han acompañado en mi carrera. Bueno, yo aquí te tengo que decir que realmente las personas, lo importante es crear un gran equipo, y detrás de un gran equipo siempre hay un gran profesional o una gran profesional, y para que te ayudaran en ese momento, tú estuviste aportándoles, ayudándoles, escuchándoles y siendo una gran compañera. Pero lo que sí que tengo que alzar la voz es que es muy importante lo que has dicho. Y tal vez la gente no se para a darse cuenta hasta que pasa. Fuiste capaz de mantener tu trabajo, activarlo, hacer que las personas que dependían un poco de ti pudieran seguir y manteniéndose a flote, pero manteniendo la familia, con el dolor de algo que es imprevisto y no sabes qué va a suceder. Y sobre todo mi admiración por prepararte, porque cuando sucede una serie de problemas a los que uno no está preparado, el problema no solo es lo que está sucediendo, como le pasó a tu niña. Imagino que ahora está bien. Tiene secuelas. Obviamente un infarto cerebral, ella tuvo una dimensión de infarto que perdió prácticamente un hemisferio, pero está perfecta. Para mí, para ella, para el universo, si es que no tienes una conciencia real de lo que le pasó, es muy complejo entender. Patojea un poquito y no puede mover una mano. Pero haber salido de algo tan complejo con esas secuelas, yo me gané la lotería. Lo mínimo que puedo decir es que soy la persona más suertuda del planeta Tierra, y no suertuda, sino que realmente hubo un acompañamiento médico, y esta capacidad de reacción. Muchas veces cuando llegan donde mí en ese proceso crítico de le acaban de diagnosticar, no sé qué hacer, mucho es comenzar a moverte, porque la inacción del dolor es en detrimento de todo. La verdad, hay que comenzar a moverse a pesar de... Eso es uno de los grandes aprendizajes también, más allá de si es personal o laboral. Hay cosas que te golpean en la vida. Las tormentas se pasan a través. Eso es una frase que a mí siempre me ha parecido muy ilustrativa. Si quieres salir de la tormenta, o puedes esperar sentado y esperar que pase, o caminas y sales al otro lado y sigues avanzando. La verdad es que es algo que hay que tomar como las riendas de lo que te va pasando en la vida y decidir qué hacer con eso. Para mí es fundamental lo que dices de tomar las riendas y ver qué puedes hacer con ello y cómo gestionarlo. Te admiro porque
Mi madre le dio una embolia muy joven, con lo cual tuve que aprender con rapidez a hacerme cargo de muchísimas cosas. Y una de las cosas que aprendí que para poder ayudar realmente tienes que formarte o que te expliquen ciertas cosas para que la recuperación sea lo mejor posible. Esa parte creo que es muy importante cuando nos esté escuchando un padre y tenga un hijo que está mal, el colaborar. No vas a entender, uno no puede parar a buscar por qué ha pasado. Lo que hay que buscar es cómo solucionarlo y cómo se puede valer por sí mismo, por sí misma, lo mejor posible. Y sobre todo el tema de la rehabilitación. El Sí. que hayas aprendido la música para estimular, para que le ayude a entender cosas, para expresar sentimientos y sobre todo ayudarle a tener una rehabilitación, eso le ha dado calidad de vida y en el futuro todavía tendrá más. Transmito tu actitud a los demás padres para que cuando suceden estas cosas tengan una oportunidad, una de no sentirse culpables, porque aquí la culpabilidad es un tema muy fuerte y ningún padre tendría que pasar por lo que has pasado, pero ya que es más habitual de lo que la gente cree, que se sepa que se puede salir buscando opciones o en un momento dado llamar, que estás en el grupo, simplemente preguntar qué hiciste, cómo utilizaste la música, cómo utilizaste qué rehabilitación para poder aplicarlo y que mejoren esas personas y esas situaciones. Es un poco arreglar a la vez el cuerpo y el alma. Completamente. Y en la época que te pasó. No, la época fue además el mayor reto, ¿no? Porque además nosotros estábamos, chistoso, pero estábamos no es chistoso, viéndolo para atrás, estábamos literalmente en la camilla y estaban todos los pacientes COVID en el ala siguiente. Entonces tenían que pasar por nuestra camilla de cuidados intensivos y pasaban todos los doctores como astronautas. Entonces mi hija, en pleno infarto cerebral, donde no tenía mayor conciencia, se acuerda de astronautas. Entonces eso fue, finalmente sus imágenes fueron esas en el momento. Pero como bien dices, si es que alguien en algún momento de la vida algo pueden aprovechar de la situación que yo viví, sin ningún reparo, que me contacten, tienen mis redes sociales. La verdad es que es muy abierto ese espacio. Y a la par, o sea, lo que bien decías, la vida no para. Nosotros no tuvimos el privilegio de decir, bueno, dejo de trabajar y me dedico a cuidar a mi hija, porque eso es algo que nuestra realidad económica no permitía. Nosotros teníamos que seguir generando nuestros ingresos día a día con mi esposo, seguir aportando, seguir manteniendo una empresa con la responsabilidad que suponía dar esos empleos. Entonces, el reto de equilibrar de alguna manera estos espacios, cuando me dices el mayor aprendizaje es ese, realmente poder entender que los seres humanos somos capaces de tanto en momentos críticos y a veces nos subdimensionamos y creemos que podemos menos de lo que realmente somos capaces y nada, es sorprendente lo que puede hacer una gran comunidad. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en tu campo? A ver, mi campo es complejo porque no existe una carrera formal, no entras a la universidad a estudiar investigación de mercado, no es una carrera específica. Mi consejo siempre es que sin miedo busquen referentes en el campo y se acerquen y pregunten y conversen y prueben para que vean si es que esto es algo que les interesa. Para una persona curiosa como yo es la mejor carrera del universo. Siempre cuento esta anécdota, pero yo le contaba a mi mamá cuando estaba en el colegio, me decía, Lauren, ¿qué va a estudiar? Y yo, nada, yo quiero seguir estudiando, no me quiero graduar y ponerme a trabajar, quiero seguir estudiando el resto de mi vida. Y mi mamá me decía, es imposible, es carísimo, no hay recursos, escoge una carrera y póngase a trabajar. Encontré, afortunadamente, una carrera que me permite estudiar toda mi vida, cosa que tengo que entender, tengo que estudiar, tengo que profundizar, tengo una serie de especializaciones que me ha permitido esta carrera. Y eso es un poquito el mensaje que tengo, sin miedo, averigüen. Tengo muchas personas que me escriben, me dicen, ¿por dónde comienzo? ¿Qué leo? Quiero manejar grupos focales, quiero hacer encuestas, ¿dónde comienzo a averiguar? Esta es una carrera muy generosa porque
no bloquea ninguna carrera. Yo estudié psicología y estudié ingeniería civil y heme aquí haciendo inteligencia y mercado. Trabajo con economistas, econometristas, con sociólogos, con administradores de empresas, con economistas como tal. Trabajo con psicólogos, sociólogos, marqueteros. Entonces, es una belleza realmente el poder utilizar todas estas fortalezas de las personas en pos de entender al ser humano, en pos de hacer las cosas más a su medida. Mi consejo es realmente comiencen a tener esas conversaciones, toquen puertas, sacúdanse un poquito esa vergüenza del contacto y comiencen a averiguar por dónde poder entrar a esto. Si tienen una persona que trabaja en una agencia o si es que tienen la curiosidad de hacerlo, el reto es ese. Como te digo, no sales de esa carrera y hay una plaza esperándote en el mercado, sino que tienes que ir construyendo, averiguando, incluso viendo con qué te sientes más afín, porque dentro del mismo rubro hay una serie de especialidades que puedes seguir. Si eres súper numérico, puedes irte por la parte cuantitativa. Si eres una persona mucho más de afinidad emocional, te puedes ir por el quali. Si te encanta conversar, puedes irte a la parte consultiva. Contigo es una carrera que ha sido súper generosa conmigo y con todas las personas que me he topado en el camino, porque nos permite encontrar nuestro lugar. No está cerrado a ninguna carrera y a ningún desarrollo dentro del mundo de la investigación. ¿Cómo ves el futuro de tu industria y qué papel juegas en él? Y ahorita, la inteligencia artificial está en boga, ¿no? Y es algo de lo que no vamos a salir, pero para mí el lado humano, es más, justo tengo un artículo que está por publicarse, que hablaba justamente sobre el impacto de la inteligencia artificial y sobre el valor humano. Los seres humanos, por naturaleza, buscamos ese contacto. Y incluso, así poniéndome a soñar, ¿no? Pienso que en un futuro uno de estos espacios de responsabilidad social va a ser el tener seres humanos contratados. Esto está hecho por humanos, va a ser un valor agregado por el que estemos dispuestos a pagar. Y para mí nuestra industria está volcada a eso, a entender a la persona, a entender tus sueños, tus dolores, tus frustraciones y trabajar para ti. Yo no trabajo para generarle más ingresos a una empresa. Yo trabajo para que las personas tengan una mejor vida a través de lo que se ofrece por estas empresas. Entonces, cuando uno tiene esa claridad de el propósito con el que entra a una industria como esta, el contacto humano es fundamental. ¿Cuál es mi rol? Es complejo de decir porque, como ves, yo soy muy, muy dinámica, me meto en bastantes temas. A mí me encantaría comenzar, y es más, es algo que estoy haciendo, comenzar a entregar este conocimiento ya no quiero decir futuras generaciones porque me hace sentir vieja, pero comenzar a entregar este conocimiento acumulado con estas nuevas herramientas. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial de que venga a robarse trabajos. Creo que es una herramienta maravillosa que nos va a apoyar a construir nuevos espacios analíticos, nuevas visiones, pero dentro de esto sí hay una vocería importante de ser humano, entendiendo al ser humano, tiene un rol importantísimo en el futuro, y es algo que no se puede borrar. Yo creo que el momento que nosotros como researchers entendamos que no somos procesadores de datos, ni cazadores de insights, sino que estamos aquí realmente para apoyar a que otras personas tengan una mejor calidad de vida, sea lo que eso significa. La calidad de vida a veces se ve como disfrute, a veces se ve como orden, a veces se ve como finanzas personales, bien manejadas, pero desde todas las aristas tenemos que entender cómo poder acercarnos a las personas para poder ir aportando de esa manera. Yo siempre me veré en un rol de estar en contacto con las personas, porque el momento que yo me siento solo a ver datos, perdemos esa conexión y esa capacidad de trabajar para. Muy a futuro no tengo idea, veamos a dónde nos lleva la vida. La verdad es que nunca me imaginé estar sentada aquí hoy. Tengo, siempre he dicho, el privilegio de haber
sido permitida desarrollarme y explorar que realmente me genere esas conexiones internas y siempre tratando de retribuir al máximo. Para finalizar, ¿cuál sería tu próximo reto? A ver, hoy en día justamente estoy en un proceso de alguna manera, transformación. Y eso es algo muy personal. Llega un punto en la vida donde acumulas mucho. Y en este caso, te puedo decir, he acumulado muchas experiencias. No hablo de lo material, ¿no? Sí, Sino mucha experiencia, muchas experiencias ajenas de gente que me las cuenta, mucho conocimiento. Y mi proceso actual es entregar. Entonces, estoy escribiendo una serie de, bueno, no son libros, pero son documentos para entregar información, para poder explicar cómo lograr ciertos temas, tanto en la parte laboral del mundo de la investigación de mercado como en esta parte más médica que he desarrollado con mi hija. Tengo algunos manuales que se están produciendo y yo creo que por el momento voy a volcar mucho a retribuir, a entregar lo que me ha sido entregado, comenzar a compartir esos espacios y veremos un poquito más adelante cómo se va construyendo, pero yo creo que uno tiene que estar abierto a las etapas de la vida. Hubo un momento donde fue mucho de acumular, de conocer, de educarme, de perseguir esos milestones en el mundo laboral. Creo que es hora de entregar lo más posible. Y eso también ha sido algo que me ha traído a este tipo de grupos, donde ya no es tanto qué gano yo, sino es un tema de qué puedo compartir, en dónde soy útil, en dónde pueden realmente otras personas sacar un provecho a lo que he logrado construir. Ese sería mi reto inmediato, pongámoslo así, casi que se está dando en este momento y súper abierta a ver lo que la vida trae un poquito más adelante, que estoy segura que será una grata sorpresa. Bueno, yo espero poderlos leer. Te invito a que los compartas, a que nos avises, porque pienso que es muy importante el saber y el conocer que personas que tenemos a nuestros alrededor han vivido esas experiencias, pero sobre todo que han sabido superarlas y seguir avanzando. Y para eso siempre tenemos que tener un mentor, una persona de confianza, alguien en quien fijarnos en esos momentos que a veces son oscuros y hace falta ver esa luz. Y esa luz nos la da quien realmente lo ha vivido y lo ha sentido. Espero verte lo antes posible, ya sea en un café virtual o si vienes a España, encantada de poder recibirte y que hablemos y tomemos ese café en persona. Lo tomo a pecho y cuando esté ahí estamos conversando y siempre abierta a cafecitos virtuales y a buenas conversaciones. Pues nos vemos el próximo día. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Chao, chao. No hay obstáculo que nos detenga, ni desafío que no podamos superar. Con la fuerza de la unión y la esperanza, Mujeres Líderes América. Un mundo mejor vamos a crear. Somos fuerza, somos voz, somos presente, somos futuro. Mujeres Líderes América, valientes y resilientes, luchando por un mundo con más igualdad.